qué acude el paciente, qué antecedentes tiene y examen físico. Así es la historia clínica, claro que está resumida, pero esa es la secuencia que tiene que tener una historia clínica. Datos de filiación, motivo de consulta, la historia clínica actual, los antecedentes personales, familiares, revisión por sistemas y examen físico, ¿no? Bueno, aquí está en esa secuencia. Ya en el examen físico encontramos, no está en rojo, debería estar, pero la presión arterial del paciente dice 180-80. ¿Les llama la atención eso? ¿Les preocupa o no? ¿Cuál es la presión arterial normal? 120-80 me responde una paciente que yo tengo. Pero ¿qué deben responder ustedes que estudian medicina? ¿Cuáles son los componentes que tiene la presión arterial? Por favor. La presión arterial tiene un componente sistólico y un componente diastólico. Entonces, cuando decimos una presión arterial normal, debemos decir normal para el componente sistólico y normal para el componente diastólico. Entonces, ¿cuánto es una presión sistólica normal? ¿Cómo? Pero equivóquense, no importa. Anormal para el componente sistólico. ¿Perdón? Anormal para el componente sistólico. No, ¿cuál es la presión sistólica normal? 120. Todo tiene un rango. De 110 No a es 100, una cifra exacta. 110 a 140. No, 125, 110, 125. Mayor de 140 es hipertensión. Mayor de 50 es hipertensión. De 110 a 140. Hay personas que tienen 140 y 100. No tienen episodios de... Está normal. No parecieran hipertensión. ¿Cuál es el límite inferior de la presión sistólica? 130. Sí, 99. 100. 90. ¿Ustedes toman la presión arterial? ¿Saben tomar la presión arterial? ¿Sí? ¿Saben tomar la presión arterial? Sí. ¿Y cómo pueden decir que está baja, alta si no saben qué están midiendo? ¿Cómo pueden tomar la presión arterial? Es como si yo entre a operar y no sepa operar, como el falso médico, ¿no? Como el falso médico que hacía cosas para las cuales no estaba capacitado. De 90 hasta 135. Y la presión diastólica, ¿qué significa esto? Significa que una presión será normal desde 90 hasta 135. Por debajo de 90 hay una presión sistólica baja. Por encima de 135 la presión sistólica está alta. Lo mismo para la presión diastólica. Por debajo de 60 está bajita. Y por encima de 85
está alto. Así que si hacen campañas de diagnóstico o detección de hipertensión arterial, tendrán que saber que estos parámetros son fundamentales para que ustedes puedan decir, usted está hipertenso o usted está normal. No pueden equivocarse. Bueno, ¿cómo está nuestro paciente? ¿Está hipertenso? ¿Tiene hipertensión sistólica? No, solamente histórico. Tiene una hipertensión sistólica, ¿no? Porque la diastólica está dentro de lo normal. ¿Qué se llama la diferencia que hay entre la presión sistólica y la presión diastólica? ¿Qué se llama esta diferencia? Presión arterial media. Presión arterial media. ¿Es importante saber la presión arterial media? Sí. ¿Por qué? Para evaluar la correcta perfusión que tiene el paciente de sanguíneo. ¿Qué significa la presión arterial media? ¿Cuánto es la presión arterial media normal? ¿Cuánto es la presión arterial? ¿Perdón? 100. ¿Cómo sabemos, cómo sacamos la presión arterial media? Sí, es la sumatoria dividida. Presión sistólica más presión distólica por 2 dividido entre 3. Una fórmula para sacar y evaluar la presión arterial media. ¿Cómo? Sería el estándar es 120 y 80, entonces estamos ahí entre las dos. O sea, es la diferencia entre las dos, entonces es la ¿Cuánto es entre los dos? Se suma y se divide entre 2. Esa es la presión arterial media. Bueno, este paciente tiene una hipertensión sistólica y una presión arterial media amplia. Tiene una presión media o presión diferencial amplia. Inhabilitación yugular, bueno, ya hemos visto, de 3 sobre 3. Ruidos cardíacos irregulares. ¿Saben auscultar? ¿Han auscultado alguna vez? ¿No? ¿Nunca? Está difícil entonces que podamos avanzar en psicopatología cardiovascular si ustedes no saben. Está bien difícil que puedan aprender de memoria. ¿Cómo puedo yo saber si unos ruidos cardíacos son irregulares si no he auscultado jamás los ruidos cardíacos normales? ¿Cómo puedo reconocerlos? No se puede. Bueno, eso sí que no les puedo explicar, pero bueno, entendiendo que el corazón late eso es regular. Irregular sería eso es regular. 130 por minuto de frecuencia cardíaca, ¿es normal? No. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal? 60 a 100. ¿Perdón? 60 a 100. 60 a 100 Latidos por minuto. latidos por minuto en reposo. Porque su compañero aquí decía que tenía disnea por haber subido la escala rápido, seguramente su frecuencia cardíaca estaba 120 o 130. Había hecho ejercicio físico, entonces 60 a 100 en reposo. En reposo.
irregular, 110 por minuto, ¿es normal o no? No, ¿Cómo debería ser? ¿O qué tiene? ¿Por qué dicen que no está normal? ¿Qué es el pulso? ¿Qué es el pulso? Son días privados, creo que nadie. ¿Qué es lo que yo pago aquí? La transmisión de la onda de pulso que se inicia con cada latido cardíaco, con cada sístole. Por lo tanto, si yo tengo 80 de frecuencia cardíaca, debería tener 80 de pulso. No puedo tener 70 de frecuencia cardíaca y 110 de pulso, no puedo. No puedo. Entonces, ¿cuál es la frecuencia del pulso normal? Igual que la frecuencia cardíaca. ¿No? Si cada pulso corresponde a un latido cardíaco, la frecuencia cardíaca determina la frecuencia de pulso. Normalmente, edema bilateral, pálido, blanco, frío, indoloro, con cola positiva hasta el tercio medio de las piernas. ¿Cómo es ese edema? Como lo hemos clasificado ayer, ¿cómo clasifican este edema? ¿Puedo pensar en una insuficiencia venosa? No, ¿Por qué? porque es bilateral, causa más sistémica tendría que conllevar este edema bilateral. Pero ahí encontré unas piernas ahí igual, edematizadas, rojas. ¿Por qué no es insuficiencia venosa? Porque es blando y frío. Porque es blando y frío. Podrá ser una trombosis venosa profunda. ¿Puede ser? ¿Qué crees? no, porque es bilateral. No, porque es bilateral. Podrá ser una trombosis arterial. Tampoco. No, ¿por qué? Porque este es bilateral. ¿Es un edema inflamatorio? Tampoco. No, ¿por qué? Es indoloro y no impresión. No tiene dolor, Calor. es blanco, es blando, es frío. Características totalmente contrarias a un edema inflamatorio. Podrá ser un síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico el edema es generalizado.
Hay un gran edema, ¿no? Sí. Hay un gran edema generalizado, casi siempre generalizado. Y cuando hablamos de un síndrome nefrótico, estamos hablando de una enfermedad renal, ¿verdad? Una enfermedad renal tendrá por qué dar disnea, tos o apnea. No, si no está urémico, no. Podrá ser un edema de una cirrosis, por una cirrosis hepática con hipertensión portal. Podría ser, porque ayer lo vimos. ¿Por qué? O sea, ayer cuando hablamos de la cirrosis hepática, se fija que el paciente tenía edema bilateral hasta, bueno, casi todo lo que era la pierna, ¿no? En este caso dice que es 1/3 medio de la pierna. En realidad, Pero la cirrosis puede tener edema así, puede tener edema de todo, de raíz a punta del límite inferior. Porque solamente va a llegar hasta la rodilla, ¿no? con todos esos datos podría ser el edema por insuficiencia cardíaca. Sí, pero ¿por qué no pensar en cirrosis? En la cirrosis podríamos observar más que todo lo que es la circulación colateral. O dilatación No hay de la antecedentes. Primero, básicamente el cuadro no comienza con antecedentes, perdón, el cuadro no comienza con edema, comienza con síntomas respiratorios. Luego, estos antecedentes son muy bien importantes, ¿no? No hay antecedentes de alcoholismo, no hay antecedentes de consumo de otras drogas hepatotóxicas, no hay antecedentes. En el examen físico, como dice su compañera, no hay circulación colateral, no hay ictericia, no hay asitis, datos que sí nos hacen pensar en una cirrosis. Cuando vean cirrosis, además el paciente, verá que el paciente desarrolla caída de velo maxilar italiano, desarrolla ginecomastia, en fin, otros datos semiológicos que este paciente no tiene. Este ejercicio de qué sirve? Sirve ¿por qué? Porque los síntomas uno tiene que poder hacer un análisis de qué puede ser, por qué no puede ser y qué es lo que más parece que es. Ese es el razonamiento que hacemos todos los días. Todos los días hacemos ese razonamiento como clínico, como médico. Para hacer un diagnóstico, utilizamos los datos que nos da el paciente, que el paciente tiene, pero utilizamos también los que no tiene. Tanto valor tienen los signos ausentes, síntomas ausentes, como los signos y síntomas presentes. Porque ahí, al ir interrogando y dice, no tengo, entonces nos vamos inclinando más por una posibilidad que por otra posibilidad. El diagnóstico, lo que nosotros hacemos todos los días es pensar en probabilidades, frecuencias. En eso nuestra cabeza está trabajando todo el día. Y viene una paciente, por ejemplo, de 35 años, que tenía todo. Dolor de cefalea, tenía perforación en las piernas, tenía disnea, tenía insomnio, depresión, ideas suicidas, se le hinchaba la barriga, tenía mala digestión, a veces estreñimiento, a veces diarrea, había tenido 3 desmayos, tenía caída de cabello, dolor articular, falta de fuerza, tenía todo.
¿qué es lo que uno va haciendo? Va agrupando realmente los síntomas y los va relacionando entre sí para poder dar tener una impresión diagnóstica y poder solicitar exámenes. Tenía un rollo así de exámenes que lamentablemente los médicos cuando no sabemos qué es, pues pedimos todo, ¿no? A ver si algo cae por ahí. Había un médico en el hospital que se sentaba y ni siquiera le miraba al paciente, ¿no? ¿Qué tiene?, le decía. Y mientras la paciente iba hablando, él tenía formulario de órdenes, iba tachando, marcando los exámenes que iba a pedir. Pedía serología para Chagas, BDRL, hepatitis, transaminasa, pedía, más le hablaban, más pedía, más le contaban, más pedía. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que está casi jugando a la suerte, a ver qué le cae, ¿no? A ver qué sale alterado. Pero como era médico general, pues era la primera consulta con él. Y si la paciente tenía tos, después de haberle pedido así la cantidad de exámenes, le decía, bueno, usted va a ir al neumólogo. Claro, el paciente que le piden, que ya con tos y le piden, qué sé yo, BDRL, dice, pero ¿para qué me pidieron BDRL si yo no tengo sífilis? Ni la tos se relaciona con la sífilis. Entonces es importante hacer este discernimiento todos los días para poder orientarse en qué puede ser y qué no puede ser. Y nuestro proceso de diagnóstico es un diagnóstico diferencial constante que incluye probabilidad. El edema de este tipo es más probable en la insuficiencia cardíaca congestiva, es poco probable en la cirrosis, es poco probable en el síndrome nefrótico, es improbable en una trombosis arterial y no sucede en una trombosis venosa profunda. Hemos hecho todo un recorrido. ¿En base a qué? Ahí está. Bueno, entonces los síntomas semiológicos más importantes en enfermedades cardiovasculares son estos: la tos, la disnea, la ortopnea, los signos como infiltración yugular y los edemas. Cuando un paciente viene con este conjunto de síntomas, estamos obligados a pensar que el paciente tiene un problema cardíaco. La tos de la insuficiencia cardíaca es habitualmente nocturna. Van a ver fisiopatológicamente por qué la tos es habitualmente nocturna. No es porque sí, tiene su explicación fisiopatológica. Disnea y disnea paroxística nocturna. Aquí este paciente, si ven la cara, tiene una cara de angustia, pero además está jalándose hacia el cuello como para facilitar, como para que en una actitud de que entre más aire, ¿no? Es una actitud de un paciente disneico que tiene desesperación. Disnea paroxística nocturna, que les he explicado. La ortopnea, que es un extremo de disnea en la cual el paciente no puede acostarse y tiene que estar sentado porque si no se ahoga. La irritación yugular que les mostraba y los edemas de los cuales hemos hablado ayer. Esos son los síntomas de enfermedad cardiovascular más relevantes. Hay otros que pueden presentarse en cualquier enfermedad, como la paciente de hoy de 35 años que tenía palpitaciones todo el tiempo. Bueno, dolor torácico, palpitaciones, síncope, que es la pérdida de conocimiento, cianosis, hemoptisis, son también síntomas
que nos pueden hacer pensar en una enfermedad cardíaca, pero con menos frecuencia y con menos especificidad. Si un paciente viene con disnea y edema, no puedo descartar un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. No puedo. Pero si viene con palpitaciones pueden ser, sí, una enfermedad cardíaca, pero también puede ser una crisis de ansiedad, crisis de pánico que tiene esta chica. Síncope también se presenta en las enfermedades cardíacas. Es la pérdida de conocimiento reversible que dura unos segundos, de la cual el paciente despierta absolutamente consciente. También se presenta en enfermedades cardíacas, pero también se presenta en otro tipo de problemas. Entonces, estos son síntomas muy específicos de enfermedad cardíaca, pero también pueden haber otros que acompañan a las enfermedades cardíacas, pero no son tan específicos, ¿no? La disnea como tal, que ya la hemos definido, se clasifica en 4 grados. Grado 1, que se llama disnea de grandes esfuerzos, que es la disnea que se presenta, por ejemplo, al caminar 10 cuadras o al subir como su compañero cuantos escalones rápidamente. Disnea grado 2 o disnea de medianos esfuerzos es la disnea que se presenta al caminar unos cuantos metros, al subir unas cuantas gradas, el paciente siente falta de aire. Disnea de pequeños esfuerzos es la disnea que se presenta, por ejemplo, al peinarse, al cepillarse los dientes, al ponerse un pantalón. Y disnea grado 4, que es la disnea de reposo, es la disnea del paciente que siente disnea aún sin hacer ningún esfuerzo. La ortopnea es la disnea de reposo, de que el paciente tiene que estar sentado sin hacer nada porque ya está disneico sin hacer nada. Obviamente, mientras más grave la insuficiencia cardíaca, mayor el grado de disnea. La disnea tiene también unos términos que indican gravedad de la disnea. Por ejemplo, la disnea de esfuerzo, que ya la hemos visto, puede llegar a ser ortopnea, que es la disnea de reposo, de sentado. La disnea paroxística nocturna y el final de una disnea que evoluciona en una insuficiencia cardíaca, el edema agudo del pulmón, que es una emergencia porque el paciente siente que se ahoga. La irritación yugular, aquí está, dibujada en primer grado, segundo grado o tercer grado, o 1/3, 2/3 y 3/3. Esa es la irritación yugular. Mientras más alta la irritación yugular, mayor congestión venosa, mayor insuficiencia cardíaca. Ok. Entonces, conociendo lo que puede provocar una enfermedad del corazón, los síntomas que tenemos que reconocer, vamos a empezar a revisar un poquito de anatomía y
fisiología para poder entrar de lo normal a lo anormal. Yo me imagino que ustedes ya lo saben esto, por lo tanto, quisiera algún voluntario para que me explique cómo funciona el corazón. ¿Cuál es la función del corazón? No tiene más que una sola función. No tiene dos funciones, tiene una sola función, que es la de hacer como bomba, que permite en cada sístole enviar sangre hacia la circulación sistémica. ¿Para qué? Para que llegue hasta el último tejido una adecuada cantidad de nutrientes y oxígeno, de tal manera que los tejidos se mantengan vitales. Es la única función, no tiene otra cosa. Pero como no tiene otra función, es la única función, también si esta función no se cumple, todos nuestros órganos van a sufrir si el corazón no funciona bien. Anatómicamente el corazón tiene 4 cámaras, ¿no? Lado derecho, lado izquierdo, 2 aurículas y 2 ventrículos. Es tan anatómicamente tan fácil, digamos, la estructura cardíaca que hasta corazones artificiales hacen, ¿no? Porque no es más que una bomba de paso que funciona regularmente con determinada fuerza de contracción para mantener el mismo volumen de forma constante a una frecuencia cardíaca también constante. En realidad, las aurículas reciben sangre y los ventrículos son los encargados de que en cada sístole se envíe un determinado volumen. Las aurículas en realidad son cavidades de paso. La sangre en cada sístole, en un 70% es enviada a la circulación sistémica por sangre que la aurícula vacía. Al final de la diástole, cuando el ventrículo se está llenando, al final de la diástole, cuando ya ha pasado y se ha llenado el ventrículo en un 70% de su capacidad, viene la contracción ventricular para enviar un 30% más de sangre, para completar el volumen sistólico normal. Entonces las aurículas, ¿cuál es el rol de las aurículas? Son cavidades de paso y participan con un 30% del volumen diastólico final en el volumen sistólico que el ventrículo izquierdo, en este caso, va a enviar en cada sístole. La sangre que va a la circulación sistémica retorna en un circuito venoso que va hasta la vena cava superior y de ahí va a llenar primero la aurícula derecha y después el ventrículo derecho, ¿verdad? Sí, así es, ¿no? Así es. La contracción de la aurícula derecha permite que se llene el ventrículo derecho y al completar su llenado se contrae. El ventrículo derecho se contrae y envía la sangre hacia los pulmones. ¿Para qué? Para que se oxigene. La sangre tiene que oxigenarse. Envía la sangre el ventrículo derecho, sangre desoxigenada, por la arteria pulmonar y se oxigena en los capilares pulmonares, y la sangre oxigenada regresa al pulmón, del pulmón a la aurícula izquierda y luego al ventrículo
izquierdo para ser expulsada en cada sístole. Ese es el ciclo cardíaco literalmente que sucede constantemente desde que estamos en la barriga inclusive. El corazón está envuelto en un saco que se llama pericardio, y ese pericardio tiene dos láminas, dos hojas, el pericardio visceral y el pericardio parietal. Esas dos hojas cubren al corazón y permiten la sístole y la diástole. Hay un roce entre las hojas pericárdicas y ese roce está lubricado por una cantidad de líquido pericárdico que no sobrepasa los 50 ml y está entre las láminas pericárdicas, el pericardio visceral y el pericardio parietal. Esta cantidad de líquido que existe es como si fuera un plasma, es un ultrafiltrado plasmático, tiene la misma composición que el plasma, tiene la misma cantidad de glucosa, tiene la misma cantidad de proteínas, tiene la misma cantidad de iones, en fin, es de la misma composición que el plasma de la sangre. Es importante recordar esta cantidad, porque esta cantidad que es normal a veces aumenta. A veces aumenta 100 ml, 200 ml y produce lo que se llama derrame pericárdico y en un exceso de derrame pericárdico un cuadro gravísimo que se llama taponamiento cardíaco, porque la acumulación de líquido entre las dos hojas pericárdicas va comprimiendo el corazón y el corazón entonces no puede contraerse, hacerse más chico, pero no tiene espacio para relajarse. Entonces provoca una alteración diastólica severa que puede determinar la muerte del paciente. Por lo tanto, tener esta cantidad de líquido entre las hojas pericárdicas es normal. El exceso de líquido pericárdico ya es una patología y muchas veces es una urgencia que debemos solucionar. Para su funcionamiento, el corazón, como cualquier tejido, necesita estar irrigado. Y comprender la irrigación del corazón también es importante. ¿Por qué? Porque la primera causa de muerte son enfermedades cardiovasculares. Y esas enfermedades cardiovasculares se deben ¿a qué? A arteriosclerosis u obstrucción de las venas, de las arterias coronarias. Entonces, la irrigación del corazón está dada por las arterias coronarias derecha e izquierda. Derecha e izquierda, que son ramas de las... Ahora, de ahí las arterias coronarias derecha e izquierda se van a ir bifurcando para irrigar el miocardio y mantenerlo completamente oxigenado. ¿Para qué? Para que pueda cumplir su función de bomba. La arteria coronaria derecha se va a bifurcar en la arteria descendente posterior, la arteria marginal, que van a irrigar el ventrículo derecho. Y la arteria coronaria izquierda rápidamente se bifurca en arteria circunfleja izquierda y arteria circunfleja derecha, arteria descendente anterior, arteria marginal, rama diagonal, todas ramas que van a ir a irrigar el ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el ventrículo o cuál es la coronaria que más frecuentemente se obstruye en los infartos o en la enfermedad isquémica? La izquierda, ¿por qué?
Porque el ventrículo izquierdo es el que más trabaja. Cuando decimos que más trabaja, es que el ventrículo izquierdo tiene mayor grosor, por lo tanto tiene más tejido, más masa muscular, necesita más irrigación. Y por otro lado, la fuerza de contracción es mayor. Por otro lado, tiene que hacer ¿qué? Mayor fuerza, porque tiene que vencer la resistencia periférica con cada ciclo. En cambio, el ventrículo derecho prácticamente no tiene una resistencia que vencer, porque el flujo venoso es de baja presión. Entonces, la coronaria izquierda es la más afectada y puede ser la circunfleja izquierda la más frecuentemente afectada o la descendente izquierda anterior. Bueno, el corazón está regulado por un sistema de conducción eléctrico y por un sistema de células especializadas que son capaces de conducir un estímulo y distribuirlo de manera sincrónica por ambos ventrículos. Es el sistema de conducción cardíaco que permite una regularidad en la frecuencia cardíaca. Esa regularidad en la frecuencia cardíaca está determinada por un marcapasos fisiológico que tenemos, que es el nodo sinusal. ¿Por qué es que el nodo sinusal es el marcapasos fisiológico? ¿Por qué no el nodo AB? Lo primero que genera el impulso cardíaco. Porque fíjense ustedes que la frecuencia con que generan impulsos, mejor, la frecuencia con que se despolarizan estas células, ¿entienden cuando hablo de despolarización, verdad? La frecuencia con que se despolarizan las células del nodo sinusal es mayor que las células de cualquier otro lugar, por lo tanto es como que ganan y se convierten en el marcapaso. Si este marcapaso por algún motivo deja de funcionar, cualquier otro lugar va a tomar el rol de marcapaso. Por ejemplo, células auriculares, las células del sistema de conducción que están en el nodo auriculoventricular. Pero ahí la frecuencia va a ser diferente, la frecuencia cardíaca va a ser diferente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una frecuencia del nodo sinoauricular de 60 a 100, que habíamos dicho que es la frecuencia cardíaca normal, y por algún motivo no funciona el nodo sinusal, la frecuencia cardíaca que determine el nodo AB va a ser menor, va a ser de 45 a 50. ¿Y qué va a suceder con ese paciente? Va a estar bradicardia. Algunas veces tampoco el nodo AB se convierte en marcapaso, sino se convierte cualquier lugar de las células ventriculares. Y los ventrículos tienen células que tienen una frecuencia de 30 a 35. El paciente que va a tener una bradicardia severa. Una bradicardia severa. Entonces, se explica por qué las células del nodo sinusal se convierten en el marcapaso eléctrico del corazón, porque son las células que tienen una mayor frecuencia de despolarización. Como dice aquí, las células a nivel del nodo sinoauricular tienen esta frecuencia de 60 a 100 por minuto y son las células que tienen tasas más rápidas de automatismo, de tasa de frecuencia de despolarización. El impulso eléctrico entonces
despolariza rápidamente las aurículas, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y rápidamente ese estímulo eléctrico alcanza una velocidad de conducción de 1 metro por segundo. Y a nivel del nodo sinoauricular, del nodo AB, esa velocidad de 1 metro por segundo disminuye a 0.05, es decir, casi se detiene en el nodo AB. Se detiene en el nodo AB. Y esta detención en el nodo AB es lo que conocemos como retardo fisiológico del impulso cardíaco. Existe un retardo fisiológico. Por favor, señora, hace rato se están jugando y no les interesa, por favor. No, se van a jugar. Te vas a jugar. Este retardo fisiológico del impulso eléctrico a nivel del nodo AB cumple una función importante. Cumple una función importante porque permite que el estímulo se detenga ahí. Mientras tanto se origina un nuevo impulso, hay un retardo en el nodo AB para luego distribuirse por ambos ventrículos y que haya una contracción sincrónica de ambos ventrículos. La velocidad que sufre un retardo a nivel del nodo AB recobra la misma velocidad en el haz de Higgs de 1 metro por segundo y alcanza una velocidad máxima ya en las fibras de Purkinje para despolarizar simultáneamente ambos ventrículos, el derecho y el izquierdo. Con milésimas de segundos de diferencia, el ventrículo izquierdo se contrae antes que el ventrículo derecho. Milésimas de segundo antes que el ventrículo derecho. El músculo cardíaco es un músculo muy particular porque tiene, ustedes recordarán, esta imagen de la contracción muscular que está determinada por 2 proteínas, ¿no? ¿Cuáles son? La actina y la miosina. ¿De qué necesitan para provocar contracción? De calcio. Esos son los 3 actores de la contracción de las células miocárdica. Hay una interacción, como si fuera una cremallera, de la actina, la miosina, que en presencia de calcio se produce una contracción. Estas células del músculo cardíaco cumplen su función y básicamente son capaces de contraerse y de relajarse dependiendo entonces de la acción del calcio que permite que se una la actina y la miosina, acorten su longitud y se produzca la contracción, en este caso del miocardio. Y la relajación es cuando el calcio sale de la célula muscular, lo cual hace que la actina y la miosina se separen y dejen en relajación el músculo. Este ciclo de contracción y relajación se traduce en el corazón en sístole y diástole. Sístole y diástole. El ciclo cardíaco tiene las siguientes fases. Esto es fisiológico. Tiene las siguientes fases, ¿no? La primera fase es el llenado ventricular. La fase de llenado ventricular se inicia con un volumen ventricular que ronda los 45 ml y una presión
de llenado diastólico que está rondando los 0 milímetros de mercurio. Es decir, la cavidad está completamente relajada. Cuando entra sangre en el ventrículo desde la aurícula, poco a poco se va llenando y va subiendo la presión. Llega a 115 ml, que es el volumen diastólico final. Es el volumen de llenado diastólico final. Con ese volumen se llena el ventrículo. La presión, que en principio era 0 milímetros de mercurio, con este volumen dentro de cada ventrículo, sube alrededor de 5 milímetros de mercurio. Este aumento de presión condiciona también un alargamiento de las fibras miocárdica. Conforme el ventrículo se va llenando, se va estirando las fibras miocárdicas. Llega un límite con el volumen diastólico final de 115 ml, una presión de llenado diastólico final de 5 milímetros de mercurio, hace que el ventrículo esté completamente con las fibras elongadas, estiradas. Ahí, y en presencia de calcio, se produce la contracción muscular, que en este caso es la sístole. Pero antes de que se produzca la sístole, hay un periodo de contracción isovolumétrico, que es la fase 2, que es este periodo en el cual el ventrículo está distendido. La presión que tiene dentro ha cerrado la mitral, ha cerrado la válvula mitral y todavía no abre la aórtica. ¿Sí? Está en una cavidad cerrada, pero ya no se estira más, ya no recibe más volumen, está completamente cerrada. Esa es la fase de contracción isovolumétrica. Contracción con los 115 ml. No sale ni entra más sangre, está con los 115 ml. Periodo de contracción isovolumétrica. Ese periodo, el volumen ventricular entonces no cambia, pero ya el músculo se está contrayendo. Como se está contrayendo, dentro los 115 ml están bajo presión cada vez mayor. Por lo tanto, la presión de 0 aumenta a 5 y en esta fase, en la fase 2, aumenta y va aumentando hasta igualar la presión a nivel aórtico. Cuando llega a los 80 milímetros de mercurio, abre la aorta y el ventrículo se vacía, se contrae, se vacía. Es la fase 3 o fase de eyección, que es la fase donde la presión sistólica aumenta, el corazón sigue contrayéndose, pero al mismo tiempo se vacía y va disminuyendo la presión. Al disminuir la presión intraventricular, cae la presión que cierra la válvula mitral y al ir disminuyendo, otra vez se abre la válvula mitral y viene una fase que se llama fase de relajación isovolumétrica, donde el ventrículo izquierdo ha tenido su sístole, se ha vaciado, disminuye la presión intraventricular, la válvula aórtica se cierra y baja la presión intraventricular y se abre la válvula mitral para volver a comenzar otra vez el ciclo, la fase 1 de llenado ventricular. Este ciclo es importante siempre recordar. Las fases y qué sucede en cada fase. Gráficamente
es lo que sucede en las fases del ciclo cardíaco. ¿Qué entendemos entonces por ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco es esta sucesión de fases que fisiológicamente suceden y que dan lugar a cambios en el volumen y en la presión en cada sístole y en cada diástole. En realidad, la sístole, la apertura de la válvula aórtica, la diástole y la apertura de la válvula mitral se produce nada más por diferencia de presión. Por diferencia de presión. Las fases son estas que les he mencionado, y luego de entender estas fases, debemos entender qué es el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco depende de la función del corazón como bomba, de la fuerza contráctil, de la frecuencia con que se contrae, del volumen que recibe y de que anatómicamente esté normal. Influyen en el gasto cardíaco no solamente estos factores propios del corazón, sino que influyen la resistencia periférica total, el tono determinado por el sistema nervioso central y la secreción de adrenalina y noradrenalina, el volumen intravascular, la viscosidad, el pH, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2 y los niveles de electrolitos. El gasto cardíaco en realidad depende entonces del corazón como bomba, pero también depende de otros factores extracardíacos. El gasto cardíaco es el resultado del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Fisiología. El gasto cardíaco está determinado por varios factores. Está determinado por la precarga, por la poscarga, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. El volumen sistólico está determinado por la presión arterial, la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, el volumen telediastólico y por la ley de Frank y Stark. Y la frecuencia cardíaca está regulada ¿por quién? Por el sistema nervioso, el simpático a través de la adrenalina y el parasimpático a través de la acetilcolina. Recordando las definiciones, el gasto cardíaco es el volumen de sangre que el corazón elimina en un minuto. Eso es gasto cardíaco. Volumen sistólico es el volumen que el corazón expulsa en cada sístole. Trabajo sistólico es la cantidad de energía que el músculo cardíaco consume en cada contracción. Contractilidad es la fuerza de contracción para una longitud de fibra dada. La frecuencia cardíaca es el número de contracciones ventriculares por minuto. Volumen diastólico final es la presión de la sangre en el ventrículo inmediatamente antes de la sístole, de la contracción. Presión venosa central es la presión de la sangre en las grandes venas al entrar a la aurícula derecha, y la resistencia periférica total es la resistencia que normalmente hay al flujo sanguíneo a nivel de todo el sistema circulatorio. Estos términos los iremos mencionando constantemente de aquí en adelante.
todo el tiempo hablaremos de gasto cardíaco, de volumen sistólico, de resistencia periférica total, de contractilidad, de frecuencia. Hablaremos de todo eso. Bueno, ahora vamos a hablar de la precarga. Ustedes recordarán qué es la precarga. Es el volumen de sangre, que llega y que recibe el corazón. En términos de definición, la precarga es la fuerza por unidad de superficie que va a elongar el músculo cardíaco en diástole. O es la fuerza que distiende el músculo relajado y que condiciona el grado de elongación previo a la contracción miocárdica. Es directamente proporcional a la presión que se produce dentro de la cavidad y del radio de la misma. Es la longitud del músculo cardíaco al comienzo de la contracción. La precarga, entonces, es la longitud del músculo cardíaco al comienzo de la contracción. ¿De qué depende? Del volumen que recibe. A mayor volumen, mayor distensión. A mayor distensión, mayor contacto de actina y miosina, que en presencia de calcio van a determinar una mayor fuerza de contracción. ¿Qué determina entonces la precarga? El volumen de retorno que viene a las aurículas. Por lo tanto, entendemos que a mayor presión, ¿sí?, más volumen, más presión, obviamente hay un mayor volumen diastólico. Si hay un mayor volumen diastólico, hay una mayor tensión a nivel de las fibras miocárdicas, disminuye el espesor de las fibras miocárdicas, mayor contacto de actina y miosina, mayor fuerza de contracción. Eso es la precarga. Pero la precarga no es tan sencilla, tiene factores que la determinan. ¿Qué determina la precarga? El volumen sanguíneo total, la distribución del volumen sanguíneo y la contracción auricular, que en un 30% es responsable del llenado del músculo. El volumen sanguíneo total, pues es la cantidad de sangre de retorno venoso que tiene cada persona. La distribución del volumen sanguíneo depende de la posición del cuerpo, de la presión intratorácica, de la presión pericárdica, del tono venoso y de la función de bomba de los músculos esqueléticos, principalmente pantorrillas y músculos de los muslos. Y finalmente la contracción auricular. Ahorita que yo estoy de pie, por ejemplo, la fuerza de contracción ventricular tendrá que ser mayor porque hay una presión hidrostática mayor estando yo de pie y el ventrículo tiene que tener una contracción ventricular más potente que ustedes que están en reposo, sentados. A eso se refiere distribución del volumen sanguíneo y todos estos factores. Si yo tengo un neumotórax, o tengo un enfisema, o tengo obesidad, y tengo una mayor presión intratorácica o un embarazo al 9º mes, también va a alterar la distribución del volumen sanguíneo. La presión pericárdica también, les comentaba que existe líquido, pero es un líquido que es muy escaso. Pero si ese líquido aumenta, ejerce presión también. ¿En qué periodo? En la diástole. El segundo componente es la poscarga.
¿Qué es la poscarga? Es la resistencia que tiene que vencer el ventrículo para enviar sangre en cada cista. Si nosotros tuviéramos una presión de 0, no habría resistencia y el ventrículo podría contraerse con mucha facilidad. Pero tenemos una presión arterial determinada por el tono vascular, el tono arterial, y que da una resistencia que el ventrículo tiene que vencer. Entonces, la poscarga, ¿qué es? Es la fuerza que se opone al vaciamiento del ventrículo. Es la misma fuerza que debe producir el ventrículo para abrir las válvulas sigmoideas y enviar sangre hacia los grandes vasos. La resistencia vascular sistémica o resistencia periférica total es un indicador de la poscarga, porque tiene que vencer la resistencia periférica total del ventrículo en cada sístole. La poscarga es directamente proporcional a la presión intraventricular. ¿Por qué? Porque es la fuerza que tiene que hacer el ventrículo para vaciarse. ¿Y por quién está determinada la fuersa? Por el volumen histórico. Es directamente proporcional al tamaño del ventrículo durante la sístole. Claro que sí. A mayor cantidad de volumen, mayor distensión, mayor fuerza de contracción sistólica. Y es inversamente proporcional al espesor de la pared. Es inversamente proporcional al espesor de la pared. Mientras más grueso el músculo, menos llenado diastólico, menos distensión y menos fuerza de contracción. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Su examen es el miércoles y el jueves entonces continuamos con esto, ¿ya?